Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, Dios ha sido bueno. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso ahí donde tú te encuentras en el día de hoy? Bueno, bienvenidos a todos. Quiero presentarme, mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y como muchos ya saben, hemos estado en una serie que le hemos titulado Hábitos Santos. Y a través de esta serie hemos estado hablando sobre el hábito de la adoración corporal. Hemos estado hablando del hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la comunión en la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando del hábito de servir. Así que vamos a mirar la escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que me sigas. Dice la escritura: porque conocemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran en el día de hoy. Bueno, quiero comenzar esta enseñanza de hoy porque sé que en otras prédicas yo he compartido mi testimonio y he hablado de cómo yo vivía constantemente en esclavitud de mis pasiones y deseos, ¿verdad? Sirviendo a mis propios deseos carnales, y como consecuencia llegué incluso a idolatrarme a mí mismo. También he compartido cómo fue la transformación profunda que Dios hizo en mi corazón cuando yo acepté al Señor, ¿verdad? Comenzaron a cambiar mis pasiones, mis deseos, radicalmente fueron reorientados. Y al ser iluminado por Cristo, yo pude entender claramente el peso de mi pecado, ¿verdad? Pude entender la seriedad de mi pecado y la condición miserable o la miseria espiritual en la cual yo me encontraba. Y al poner mi fe en Cristo, Él ofreció salvación y comenzó a transformar y a cambiar mi vida. Pero me acuerdo cuando yo comencé a asistir a la iglesia. Mi primera iglesia fue el Redentor de la Asamblea de Dios con el pastor Chung. Y yo iba todos los domingos. Yo era un fiel miembro de la iglesia, iba todos los domingos, pero era un consumidor del evangelio, no era un colaborador del evangelio. Y fue ahí donde Dios comenzó a enseñarme que la salvación solo es el principio, ¿verdad? Solo es el principio. Que mi enfoque debía cambiar y servir a aquel que me salvó. Ahora, déjeme traer todo eso a nuestra enseñanza de hoy, porque qué imagen de muchos de nosotros, donde pensamos de que la gracia de Dios solamente viene siendo útil para la salvación
Y por causa de esa ignorancia nos convertimos en creyentes consumador del Evangelio en vez de colaboradores del Evangelio. Y de eso se trata la idea principal que yo quiero compartirles en este día. Y es que el servir a Dios no es solo una actividad de puntos extras para el cristiano, sino la marca definitiva de una verdadera conversión. Y vamos a tratar en el día de hoy de poder responder lo que significa eso. Y vamos a tratar de responder estas dos preguntas. La primera es, ¿por qué el servicio a Dios es considerado la marca definitiva de una verdadera conversión, ¿verdad? Ya que no somos salvos por obras? ¿Y cuál es la diferencia en el servir de un creyente al servicio de cualquier persona en el mundo? Y es exactamente lo que vamos a mirar hoy a través de Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Y quiero comenzar exponiendo la escritura, así que si tiene las notas preparadas, escriba esto como su primer punto. Eres amado y elegido por Dios. Antes de entrar a la escritura, quiero decir que este es el fundamento, ¿verdad? Lo que acabo de decir es el fundamento de nuestro servicio a Dios. Es más, de aquí es donde nace quiénes nosotros somos, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros vamos a ver a través del mensaje lo que le acabo de expresar. Y con eso en mente, quiero que miremos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presentes sin cesar delante de nuestro Dios y Padre sus obras de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder dar un poco de trasfondo de lo que estamos leyendo aquí. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Y esto es después de su segundo viaje misionero. Y está escribiendo en un momento donde la iglesia está pasando por un tiempo de tensión, está pasando por un tiempo de oposición y rivalidad. Y Pablo, quien había establecido esta iglesia en uno de sus primeros viajes, tuvo que salir huyendo porque habían personas que querían incluso matarlo. Ahora Pablo está preocupado por la iglesia de Tesalónica. Está preocupado porque él no sabe si ellos van a poder sobrevivir lo que está aconteciendo en ese momento. Y Pablo entonces recibe noticia de que la iglesia está perseverando, de que la iglesia está fuerte a pesar de todas las oposiciones. Y es por eso que nosotros vemos en Primera de Tesalonicenses cómo Pablo comienza esta carta con una actitud de gratitud. Y fíjense lo que dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pablo aquí da gracias a Dios. Él no da gracias por los problemas que están aconteciendo en Tesalónica, no da gracias por los problemas que están pasando, sino da gracias por los creyentes, el pueblo cristiano y lo que está sucediendo con ellos en Tesalónica, a pesar de lo que estaban ellos pasando y los problemas que estaban enfrentando. Y escuche bien, entonces ahora Pablo les recuerda a ellos estas cosas y le dice: ustedes son amados y elegidos. Y hermanos que me está oyendo, esto es algo clave. ¿Por qué? Porque para ellos esto fue un recordatorio y algo de mucho ánimo para lo que ellos estaban pasando. Pero mucho más que eso, es más importante lo profundo que Pablo le está diciendo. Mire lo que dice el versículo 4. Sabemos, hermanos, amados de Dios,
de la elección de ustedes. Fíjense, Pablo, en medio de todo lo que ellos están pasando, la iglesia, a Pablo les recuerda y le dice que ustedes son amados y elegidos. Y quiero decirle que esto fue de mucho aliento para esa iglesia, pero creo que también es de mucho aliento para nosotros, ¿verdad? Porque no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa por las circunstancias en las cuales nosotros podamos estar atravesando en el día de hoy, la promesa es igual y debemos de entender esto que es muy importante, y es que las circunstancias no determinan el amor de Dios hacia nosotros. Hermano, lo que esté pasando alrededor nuestro no determina el amor de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que Pablo le está dejando saber a ellos, ¿verdad? Miren lo que dice en Romanos 8:38. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá ¿qué? Una vez más, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto fue de mucha importancia, no solamente para la iglesia de Tesalónica, sino también para nosotros, ¿verdad? Porque hay muchas personas que creen que si las cosas no funcionan de acuerdo a como nosotros esperamos, ¿verdad? Eso todos pasamos por eso. Si vemos algo que en nuestra vida ocurre mal, pensamos como que Dios ya no nos ama, como que Dios ya nos ama menos o ha dejado de amarnos. Y la realidad es que no es así. Las circunstancias no determinan el amor de Dios para nosotros, para los creyentes. Dios nos ama. Y lo segundo que quiero que miremos y podamos entender es que sin importar lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos por Dios. En otra palabra, tú no elegiste a Dios. Voy a repetir eso. Tú no elegiste a Dios. Dios te eligió a ti. Y es lo que Jesús nos deja saber en Juan capítulo 15, versículo 16. Oye esto. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a ustedes y lo designé, oigan bien, esta próxima parte, para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Esta parte es muy importante para lo que yo voy a decir, porque la palabra elección en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, en el griego, es la palabra eklogé, que significa un acto de escoger o seleccionar, que es lo que nosotros vemos como el verbo en Juan capítulo 15 y 16. Y se refiere a un acto de Dios donde Dios escoge a un pueblo o escoge a un individuo con un propósito específico. En otras palabras, lo que Pablo le está dejando saber a ellos con la elección es que Dios tiene un propósito específico con ellos. Y aquí Pablo les recuerda a Tesalónica y a la iglesia de Tesalonicense que Dios no solamente lo ama a ellos, sino que también tiene un propósito en ellos. Lo ha elegido. Y es igual con nosotros que hemos venido a Cristo. No solamente Dios nos ama, sino que también nos elige. Y lo que le quiero decir es que no es cuando yo siento que todo está bien que Dios me ama o que me ha elegido. Ese no es. No es cuando no haya problema, sino a pesar de los problemas y las circunstancias, Dios me ama y Dios me ha elegido. Ahora, iglesia, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos evidenciar eso? ¿Cómo yo sé que yo he sido amado y elegido? ¿Cómo yo sé de que Dios me ha elegido? Y Pablo le dice a ellos que la prueba de esta elección comienza con la palabra. Escriba esto como letra A. Y es que
el evangelio llegó a ti en palabras. Fíjense lo que dice, versículo 4. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabra. Fíjense, así que lo primero que Pablo le está dejando saber a ellos es de que el evangelio fue predicado. Esa fue la misión de Pablo cuando fue allá a Tesalónica, poder predicar el evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de oír el evangelio de Dios. Y hermanos, eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros. Lo primero que ocurre en una transformación de lo que Dios hace, en una conversión, es de que Dios obviamente envía y nos expone en su palabra. El Señor abre camino para que nosotros escuchemos el mensaje del evangelio. Por eso que en Romanos capítulo 10 dice lo siguiente, dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo ocurre eso? Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán bellos son los pies de los que anuncian el evangelio. Podemos ver de que en orden de que la conversión o el acercamiento a Dios, Dios usa su palabra, ¿verdad? Usa su palabra, y eso es una evidencia del amor que Dios tiene para nosotros. Y esto significa que cuando la iglesia de Tesalónica recibió la palabra, no la recibió como una filosofía humana, sino la recibió como que era la misma palabra de Dios. Pero hay algo más. Dígale a la persona que está a su lado: hay algo más. Porque la realidad es de que solamente el oír la palabra no nos garantiza la salvación. Voy a decir eso otra vez. Solamente porque una persona haya oído el mensaje no significa que ha sido elegido por Dios. Entonces, ¿qué más es lo que Pablo habla? Y esto es una combinación de ambas cosas. Y es que el evangelio llegó a ti en convicción y poder. Miren lo que dice el versículo 4, otra vez, y el 5. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Vino en palabra, pero no solo en palabra, sino que también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Esto es sumamente importante. Y quiero que subraye la palabra poder, porque la palabra poder ahí en ese texto es la palabra dinamis, que tiene que ver con dinamita, ¿verdad? Que es la misma palabra que se usa en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Fíjense lo que dice. Pero recibirás poder, diga poder, poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, nos llenó a nosotros, recibimos el poder de Dios. Él nos dio poder a nosotros. Y lo que esto significaba para la iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses es que este poder iba a ser de convicción y transformación para ellos. Para la iglesia del libro de Hechos que acabamos de leer, esto significaba de que ellos iban a recibir poder para ser testimonio, para testificar del poder de Dios en palabras, en hechos, ¿verdad? Y para la iglesia y para 2 de Corintios podemos ver de que el poder de Dios es para la debilidad. Miren lo que dice 2 de Corintios 12:9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder, una vez más, el poder de Él, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more
en mí. Fíjense, aquí en esta parte podemos ver de que Dios nos ha dado de su poder para poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Todo creyente toda persona que ha recibido a Cristo tiene ese poder para ahora entonces poder complacer a Dios, caminar en la manera en la cual Dios quiere que caminemos. Pero fíjese, ahora viene lo más importante. No es solamente la palabra, ¿verdad?, en la cual viene con poder, pero fíjense, viene con convicción del Espíritu. Y esta palabra convicción es la palabra plena, que significa plena certidumbre, entrar con confianza y persuasión absoluta. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender de la convicción es que quien da la convicción es Dios. Esto solo Dios puede otorgarlo. Y la razón por la cual yo le menciono esto es porque hay muchas personas que usan la frase, por ejemplo, me siento convicto o me siento culpable, y usan estas frases muy superficial sin entender verdaderamente el significado de ellas. Y la realidad es que estas dos frases tienen una diferencia, un fundamento diferente en su manera de uso. Y todos tenemos una conciencia, ¿sí o no? Y la conciencia es aquella que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones. Es como una alerta a que Dios ha puesto para que nosotros podamos saber cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Pero la convicción va mucho más allá, es diferente. La convicción no es un sentimiento de culpa general, sino la obra específica del Espíritu Santo que te persuadiza o te persuade de tus pecados para que te arrepientas. En otra palabra, tú puedes tener una culpabilidad en tu mente, pero eso no significa que hay cambios. Sin embargo, la convicción, ¿verdad?, trae cambios. Esto es una certeza absoluta que te lleva a tomar una acción o un cambio. Incluso, de hecho, Jesús habla de esto en Juan capítulo 16, cuando Él está preparándose para irse y va a enviar al Espíritu Santo. Y dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y oigan bien, y cuando Él venga, fíjense, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Podemos ver de que Él trae una convicción y no convence o no convencerá del pecado, la justicia y obviamente el juicio. Y eso es lo que significa la palabra convicción, cuando en Primera de Tesalonicenses dice que vino con poder la palabra, pero también viene con el Espíritu y convicción. La convicción no es solamente un quebrantamiento, como hemos dicho, pero por nuestros pecados, sino un deseo de nosotros reconciliarnos con Dios. Hay algo que sucede dentro que el Espíritu Santo provoca en nosotros para tener esa convicción. La convicción nos lleva a nosotros a arrepentirnos, a cambiar nuestra manera de pensar, de caminar y hacia donde nosotros vamos. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, quiero que miren este dispositivo que va a estar en la pantalla, porque quiero ilustrarle, quiero que visualicen, quiero que esto esté en su corazón. Cuando hay simplemente, ¿verdad?, una culpabilidad de conciencia en el pecado, ¿qué pasa? Obviamente tenemos esa culpabilidad, pero no nos lleva a ningún cambio, en el cual resulta a muerte, como podemos ver en la diapositiva, ¿verdad?
Pero cuando viene el pecado, el Espíritu Santo mora en nosotros y ahora hay una convicción del Espíritu Santo en la cual Él te transforma, estás claro de verdad de esa convicción. Entonces viene arrepentimiento, viene la fe y obviamente nos lleva a la salvación. Así que cuando nosotros pensamos en lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, podemos ver de que en medio de la faz de la tierra le está diciendo: Dios te ama, Dios te eligió, Él intervino en tu pecado, el Espíritu Santo trae convicción a través de Cristo y entonces a causa de esa fe obviamente hay salvación. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. A cada uno de nosotros oímos la palabra, ¿verdad? Dios nos ama, obviamente. Hemos sido elegidos, oímos la palabra con poder, oímos la palabra con convicción y Dios a través de eso nos acerca a Él. Y Pablo le está diciendo: esto es lo que sucedió con ustedes. Pero una vez que nosotros hayamos experimentado la gracia, oigan bien, porque como le había dicho, una vez que hayamos experimentado la gracia y comienzan a ocurrir esos cambios dentro de nosotros, hay algo que sucede y es que ser amado y elegido por Dios nos lleva a dejar de servir a las cosas terrenales. Como le dije al principio, ¿verdad? Le dije que este punto era un punto fundamental, lo que ocurre en la vida del creyente. Porque comienzan a haber evidencias de cambios en la vida del creyente cuando hay una conversión en la vida del creyente, cuando hay una convicción, ¿verdad?, del pecado, cuando hay una transformación y podemos caminar entonces como nuevas criaturas. Miren lo que dice el versículo 6 de Primera de Tesalonicense, basado a lo que acabamos de hablar. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido de la palabra en medio de muchas tribulaciones, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser, oigan bien, un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Quiero pararme ahí un segundito, porque lo que podemos ver es la transformación de esta iglesia a través del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos. Fíjense que dice que ellos recibieron la palabra en medio de tribulación. Ellos no recibieron la palabra en medio de que todo estaba bien, ¿verdad? Cuando todo está bien, qué chévere. Nada, si no hay problema, estamos bien, contentos, todo eso. Pero fíjense, dice que ellos recibieron la palabra cuando estaban en tribulación. ¿Y cómo la recibieron? La recibieron con gozo, en el Espíritu. Miren la transformación que hay ahí, ¿verdad? La diferencia de pensamiento, la diferencia de paz, de lo interno, donde ellos tienen paz y gozo en el Espíritu Santo en medio de la tribulación. Pero no nada más eso, podemos ver, continuar viendo los cambios, ¿verdad? La transformación, sino que ellos llegaron a ser ejemplos de todo el mundo. Ejemplos, todo el mundo oyó y oye. Incluso Pablo habla de esta iglesia de Tesalónica como la iglesia de ejemplos. No significa que las otras iglesias no tenían testimonio, pero Pablo usa por única vez la iglesia de Tesalónica como una iglesia de ejemplo a través de Macedonia y a través de Acaya. Y fíjense lo que continúa diciendo: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí podemos ver la evidencia de esa transformación, ¿verdad? Oyeron la palabra con poder y con convicción, y ahora vemos que ocurre una transformación, que es lo que la Escritura dice: se convirtieron. Y esa palabra convertirse significa volver, girar, regresar. Ya no servir lo que ellos estaban sirviendo como yo. No servir el yo mío. Poner a muerte mi yo. Hacer mi funeral. Firmar
el contrato y decir, ya no voy a servir el propio yo. Y eso es lo que la palabra convertirse significa, ¿verdad? Una palabra poderosa. Ahora, ¿de qué se convirtieron? De los ídolos que ellos estaban sirviendo. Ahora, un ídolo es cualquier cosa que amas, temes o confías más que a Dios mismo. Y no era raro ver ídolos en la cultura hebrea, en la cultura donde se encontraba esta iglesia allá en Tesalónica. Porque todo lo que sucedía alrededor era controlado por los ídolos. Toda la familia adoraban a diferentes dioses, a diferentes ídolos y creaban sus propios ídolos. Y no era raro. Y al ellos convertirse, oiga bien, le estaban diciendo no a los valores de su familia, de sus familiares. Cuando le invitaban, hey, vamos a tener una cena y vamos a ofrecer esta ofrenda al Dios tal. Ellos decían, no, ya no podemos, tenemos otros valores. Esto le costaba a ellos, pero era una verdadera conversión que había. Y déjeme decirle que en nuestros tiempos actuales, quizá no tenemos un ídolo en la casa, quizá no tenemos una estatua, pero a lo mejor amamos ciertas cosas más que a Dios mismo. A lo mejor amamos nuestra casa más que a Dios mismo. A lo mejor el ídolo de nosotros se encuentra estacionado al frente de la casa, nuestro carro. A lo mejor amamos a nuestros hijos mucho más que a Dios. Y Pablo obviamente está mencionando y haciendo claro que nosotros hemos sido llamados con un propósito, como habíamos dicho, y es de servir al Dios que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la verdad. Tenemos un propósito mucho más grande que lo que nuestra mente puede razonar en todo pensamiento. Es servir al Dios que nos salvó. Es la esencia de nosotros como creyentes. Ahora, escuche esto y vamos a ir al punto número 3. Quiero que escriba el punto número 3. Y es que ser amado y elegido por Dios nos lleva a comenzar a servir a Dios. Como dije, debe de haber algo adentro que nos dice a nosotros, hay algo más. Mire lo que dice Tesalonicenses versículo 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, y oigan bien, y de cómo ¿qué dice la palabra? Convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense, note que lo que ocurre en el momento en que Dios le mostró gracia, le mostró a ellos la palabra con poder, ¿qué sucede? Que comenzaron a servir. Comenzaron a servir. Note hasta el punto que se convirtieron, que ellos vinieron a ser no nada más ejemplo de cómo vivían, oigan bien, sino también ejemplo de servir a los demás. Ellos comenzaron a servir a Dios. Y hubo un cambio significativo en su vida que todas las demás regiones, todas las demás iglesias miraban a esta iglesia como el ejemplo de lo que era vivir para el Señor. No tanto solamente en su vida cotidiana, sino también en el servicio que ellos daban. Pero aún no hemos completado, muchos de nosotros no hemos completado el señorío de Dios. Puede ser por ignorancia, puede ser por alguna otra razón. La realidad es de que el señorío de Dios es en todas áreas de nuestra vida. Y nosotros conocemos lo que Efesios capítulo 2 dice en el versículo 8, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe. Esto es un don de Dios. Pero a veces se nos olvida lo que dice el versículo 10. Porque dice, después de ser salvo, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué?
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ella. Ahora, ¿qué significa servir a Dios? Significa usar los talentos que nosotros tenemos. Cuando tú viniste a los caminos del Señor, Dios te dio a ti talentos. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo que nos deja saber es de que cada uno de nosotros tenemos ese don. ¿Y qué dice? Debemos de usarlo. Úsenlo para servir los unos a los otros. Y es de esta manera en la cual nosotros servimos para capacitar a los santos. Mire lo que dice Efesios 4:12. A fin, ¿cuál es el resultado? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la idea es que todos nosotros usemos esos talentos, habilidades, destrezas que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Y algo sucede cuando empiezas a servir a Dios. De hecho, aquí en Christ Fellowship, nuestra estrategia de discipulado es basada en la Biblia. Y es lo que nosotros queremos para todos, ¿verdad? Que estén en esta estrategia de discipulado. Y comienza con conectarse con Dios, como pueden ver. Conectarse con Dios es lo primero, que es cuando nosotros nos reunimos aquí los domingos. Pero continúa con lo que hablamos en esta serie, que es conectarse con otro, la semana pasada, ¿verdad? Y después también, al final de esta estrategia, es conectarse a la misión. Pero hay algo importante que falta todavía en esta estrategia que nosotros tenemos, y es de conectarse al ministerio, como pueden ver. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos conectemos con Dios, conectémonos con los otros, conectémonos en misión, pero también que nos conectamos en el ministerio. Hermanos, nosotros debemos de, como familia, servir al Señor juntos. Y es por eso que Josué en el capítulo 24, versículo 15 dice, y no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitan. Pero fíjense lo que dice Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de hecho, quiero compartirles una historia, un testimonio de alguien, una familia que hizo exactamente esto. Miren este video. Mi nombre es Walter Evanson, he estado viniendo a Christ Fellowship desde cuando era Primera Iglesia Bautista de Perrine. Ahora sirvo en el ministerio de estudiantes, también en jóvenes adultos, y además lidero un grupo pequeño de parejas los domingos. He visto que cada vez que llego al ministerio de estudiantes pensando que voy a invertir en estos estudiantes, no, ellos terminan invirtiendo en mí. Estábamos en West Kendall, era Summer Tour, y estábamos orando por todos los estudiantes. Yo estaba allí, acababa de terminar de orar por algunos chicos, cuando dos jóvenes se me acercaron y me dijeron, Señor, ¿le molestaría si oramos por usted? En ese momento, siendo honesto, yo estaba en un punto muy bajo. Era uno de esos momentos en los que cuando tienes cáncer y pasas por tantas cosas, nunca sabes qué va a aparecer. Me sentía muy mal. No sé si el Espíritu del Señor habló a esos dos jóvenes, pero se acercaron, pusieron sus manos sobre mí y dijeron, usted ha orado por todos nosotros, ahora queremos orar por usted. Esos dos jóvenes oraron por mí y me di cuenta, Dios, no hay otro lugar donde estar. Hay que involucrarse, tal como mi mamá dijo hace años, este es mi hijo, él es mi hijo y estoy muy orgulloso de él. Yo vi eso en él hace muchos años cuando le dije, serías muy bueno en eso, y verlo ahora haciéndolo. Este muchacho está tan dedicado a la producción. Recuerdo cuando tuvimos la gran apertura en el campus de Downtown.
Emanuel decía, y tengo que llegar a downtown, tengo que llegar a downtown. Decía, sí, hay una cámara allí que necesito operar. Y yo le decía, ¿cómo vas a llegar allá? Él me decía, voy a agarrar el Metro Rail. Y su mamá decía, ¿vas a agarrar el Metro Rail tú solo? Sí. Antes de darme cuenta, se montó en el bus, llegó al tren y ya estaba en downtown. No puedo explicarles lo orgulloso que estoy de él. Solo Dios. Verlo los domingos es una bendición tan grande. Mi nombre es Emanuel. Desde que tengo memoria he venido a Christ Fellowship. Me despertaba, me alistaba y venía a la iglesia un domingo con mi mamá y mi papá. Servir me ha impactado al mostrarme que las personas que sirven no solo están sirviendo, realmente son seguidores. Están demostrando lo que significa ser un seguidor a través del servicio. Todos estamos aquí corriendo cámaras y haciendo video, pero cuando realmente tenemos tiempo, nos sentamos y hablamos, nos unimos no solo como personas que sirven, sino como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Mi nombre es Dania Evanson y he venido a Christ Fellowship desde el 2009. Fui a Sisterhood alrededor de septiembre de 2024 y en ese mensaje se habló de ministrar en el departamento de jóvenes adultos. Pensé que sería un buen lugar para mí y sentí que definitivamente Dios me estaba diciendo que ese era el lugar correcto. Veo a Dios moverse cada martes en la noche. No me di cuenta de cuánto servir era más para mí que para lo que yo estaba haciendo. Cada martes que venimos aquí se predica el mensaje y luego vamos a los grupos pequeños y las jóvenes hablan de su caminar y de sus desafíos y oramos. Eso hace algo en mí. Estamos aquí para orar unas por otras. Estamos aquí para dar testimonio unas a otras. Estamos aquí para ser familia unas para otras. Cada vez que nos reunimos o hacemos algo, me recuerda por qué sirvo y que esto es lo que Dios quiere en una comunidad. Y cuando te involucras te das cuenta de lo que significa ser un verdadero seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas más grandes que siempre he deseado para mi familia es ver a mi familia servir al Señor juntos. Dios es quien realmente va a hacer la obra. Todo lo que Él quiere que hagas es escuchar y ser obediente a la palabra. Lo demás depende de Él. Y Él es tan bueno, tan amoroso y tan bondadoso que deja todos los detalles en sus manos y no en las tuyas ni en las mías. Todo lo que Él quiere es que confíes en Él y creas que todo lo que Él te pida hacer, Él te va a capacitar para hacerlo. Así que simplemente sé obediente y mira a Dios hacer lo que solo Dios puede hacer. Gloria al Señor. Qué poderoso video. Hermanos, quiero hablarle a la familia, pero también quiero hablarle a los padres. Padre, tú líder de hogar, cabeza de hogar, tú eres responsable para dirigir a tu familia en el aspecto espiritual. Así como dijo Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos tomar una acción. No queremos que este mensaje y este hábito simplemente entre por un oído y salga por el otro. Así que yo le voy a invitar en el día de hoy a que ponga su fe en acción, a que ponga ese don, ese talento, esa destreza en acción en el día de hoy. Lo puede hacer usando el QR que aparece en la pantalla. Nosotros tenemos muchos ministerios en el cual tú puedes servir, tu familia puede servir, pueden servir juntos en el estacionamiento, en el equipo de bienvenida, ujier, seguridad, producción, alabanza. Hay tantas oportunidades de poder servir a Dios en lo que ya Él ha preparado de antemano. Así que yo te exhorto a que te registres en este momento. Usa tu teléfono y conéctate ahí para servir hoy día y seguir creciendo en tu fe. Permíteme orar por ti en este día. Amantísimo Dios, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Padre, porque tú eres quien nos ha dado todo. Nos ha dado el poder, nos ha dado la convicción y Señor, nos ha, Señor, acercado a ti para la conversión, Señor, a ti, Señor, al Espíritu Santo. Gracias, Señor Padre, por la salvación que tú nos das hoy. Y queremos, Señor, seguir creciendo, implementando, Señor, y creciendo en todo lo que tú nos habla a través de tu palabra. Y una de esas cosas es seguir sirviendo
morir a nuestro yo y servir a otros, porque es el verdadero amor. Servir a otros y amar a otros como también nos amamos a nosotros mismos. Señor, gracias por tu pueblo. Señor, que podamos, Señor, alcanzar, Señor, a muchos a través de todos los servicios, Señor, que podemos ofrecer al reino de Dios. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bueno, iglesia, nos vemos la próxima semana en esta misma serie. Dios le bendiga.